En este vídeo vamos a explicar la teoría del determinante de una matriz. Las aplicaciones de los determinantes. Por ejemplo, si una matriz es de orden 3 y su determinante es diferente de 0, el rango de la matriz es 3. Si su determinante es 0, el rango es menor que su orden. Mediante el determinante de la matriz y matriz ampliada de un sistema de ecuaciones, podemos saber si el sistema es incompatible, compatible indeterminado o compatible determinado. Si formamos una matriz con un sistema de vectores y calculamos el determinante, si el resultado es distinto de 0, los vectores son linealmente independientes. Por el contrario, si el determinante es 0, los vectores son linealmente dependientes. Para calcular el determinante de una matriz 2 por 2, se multiplican los elementos de la diagonal principal y se resta la multiplicación de los elementos de la diagonal contraria. La regla de Sarrus para matrices 3 por 3 se comienza también multiplicando los elementos de la diagonal principal. Sumamos la multiplicación de los dos elementos que hay en la diagonal que queda por encima de la principal y el elemento que queda en el lado opuesto. Y por último sumamos el producto de los dos elementos de la diagonal que queda por debajo de la principal y el elemento que queda en el lado opuesto. Aquí tenemos la primera parte del cálculo de este determinante. Continuamos añadiendo un menos, abrimos paréntesis y multiplicamos los elementos de la diagonal contraria a la principal, que sería del elemento 1, 3 al 3, 1. Sumamos el producto de los dos elementos de la diagonal que queda justo debajo de la diagonal antes multiplicada y el elemento que queda en el lado opuesto. Y por último sumamos el producto de los dos elementos de la diagonal que queda por encima y el elemento del lado opuesto. Este método sirve para calcular determinantes de órdenes superiores, pues disminuye en 1 el orden de la matriz. Estamos hablando del método de determinante por desarrollo por fila. Y como ejemplo vamos a aplicarlo a una matriz de orden 3 para que no se haga muy largo. Y vamos a ver cómo vamos a terminar calculando determinantes de matrices de orden 2. Si, por ejemplo, desarrollamos la fila 1, nos quedaría, si la fila es 1, 2, 0, pues sacamos los números. Luego a los elementos de la fila hay que cambiarles el signo en función de si la suma del número de fila y el número de columna en el que están es par o impar. El primer elemento, por estar en la fila 1 y columna 1, no se le cambia el signo a ser 1 más 1 igual a 2, que es un número de par. El segundo elemento está en la fila 1, columna 2. La suma es 3. Al ser impar hay que cambiarle el signo. Al tercer elemento no se le cambia el signo porque está en la fila 1, columna 3 y 1 más 3 es 4, que es par. A continuación, a cada elemento le multiplicamos el determinante de la matriz resultante de eliminar la fila y la columna de cada uno de los elementos a los que multiplica. Con el primer elemento eliminamos la primera fila y la primera columna. Con el segundo elemento eliminamos la primera fila y la segunda columna. Y con el tercer elemento eliminamos la primera fila y la tercera columna.
Aquí podemos comprobar que una matriz de orden 3 se ha reducido en varias de orden 2. Este método lo podemos aplicar a una matriz de orden 4 y terminaríamos aplicando Sarrus a matrices de orden 3. Propiedades de los determinantes. Da igual el orden que tenga la matriz o de si podemos o no aplicar alguna fórmula para calcular el determinante de dicha matriz. Si ésta tiene una fila de ceros, ya sabemos de antemano que el resultado va a ser 0. Si la matriz es triangular, ya sea superior o inferior, el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. La matriz y su traspuesta tienen el mismo determinante. El determinante de una matriz multiplicada por un escalar es igual al determinante de la matriz sola por el escalar elevado al orden de la matriz. El determinante de una matriz resultado del producto de dos matrices es igual a la multiplicación del determinante de estas dos matrices solas. Propiedades con respecto a operaciones elementales por filas. Si cogemos una matriz y permutamos dos filas, el determinante de la matriz resultado va a tener el signo contrario al determinante de la matriz inicial. Si multiplicamos una fila por un escalar, el determinante de la matriz que se obtiene es el mismo que el producto del determinante de la matriz inicial y el escalar. Reemplaza una fila por ella más otra multiplicada por un escalar, el determinante de la matriz que se obtiene es el mismo que el de la matriz inicial. Aplicaciones de los determinantes. Si una matriz es regular, su determinante va a ser distinto de 0. Para calcular la inversa de una matriz, sabiendo que solo tienen inversa las matrices regulares, se multiplica 1 partido por su determinante por la adjunta de la matriz traspuesta. Dijimos al inicio, mediante su determinante se puede conocer el rango de una matriz.